Así es, Yanela, muy buenos días para ti, buenos días para toda la teleaudiencia del país en nuestra revista Buenos Días. Por cierto, Yanela, recordando tiempos de hace algunos años cuando compartíamos aquí junto al colectivo de la revista Buenos Días. Efectivamente, una mañana en la que la palabra Cuba aparece en los titulares de prácticamente todos los medios de comunicación de trascendencia en el mundo a partir de la decisión comunicada en el día de ayer del gobierno saliente de los Estados Unidos, de Joe Biden, tres decisiones básicamente, la que tiene que ver con la lista de países patrocinadores del terrorismo según el gobierno de los Estados Unidos, la asociada a otra lista de personas y entidades sancionadas, la llamada por algunos como lista negra. También se cancela esta lista, una lista que sanciona como parte de las teorías de la llamada o de las llamadas sanciones inteligentes de forma puntual a entidades, incluso a productos específicos. Recuerdo cuando se adoptaba esta lista que fue motivo incluso de burla por parte de muchos, porque esa lista sanciona productos como el refresco de cola, por ejemplo, que se produce en Cuba. Y hay otra de las decisiones, porque son tres, que está asociada con el título 3 de la ley Helms-Burton. Esta en particular es una decisión también muy polémica, porque tenemos que recordar que desde mediados de la década del 90, cuando se sancionaba por el Congreso de los Estados Unidos esta ley, dentro del título 3, que es el correspondiente a la posibilidad de reclamar propiedades presuntamente expropiadas, fueron propiedades nacionalizadas a personas que tienen ciudadanía de los Estados Unidos a raíz del proceso revolucionario, que estas personas tanto tiempo después puedan reclamar en tribunales estadounidenses. Digo que merece explicación puntual porque el gobierno de los Estados Unidos a lo largo de 6 décadas no ha aceptado el acuerdo que tiene que ver con la posibilidad de pagar, de compensar el valor de estas propiedades, cosa que sí ocurrió desde inicios de la revolución con los nacionales de todos los países cuyas propiedades fueron nacionalizadas. Punto y aparte también que el propio Tribunal de los Estados Unidos en sentencia posterior reconoció las nacionalizaciones del gobierno revolucionario cubano como un acto legítimo del Estado. De manera que este título 3, lo que está ocurriendo ahora es que suspenden lo que Trump había hecho como único presidente desde mediados de los 90 hasta ahora, que es la posibilidad de que se ejerza la llamada acción ante los tribunales y se presenten demandas. Pero en este primer momento, ¿qué propongo? Vamos a comentar algunas ideas de la declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba. El 14 de enero, o sea, ayer, el gobierno de los Estados Unidos anunciaba la decisión, las tres que acabo de decir. Primero, excluir a Cuba de la lista del Departamento de Estado de países que supuestamente patrocinan el terrorismo. La segunda decisión, hacer uso de la prerrogativa presidencial para impedir que se pueda tomar acción en tribunales estadounidenses ante demandas judiciales presentadas al amparo de ese título 3 de la ley Helms-Burton. Y la tercera, como les he dicho, eliminar la lista de entidades cubanas restringidas que designa a un grupo de instituciones con las cuales se prohíbe a ciudadanos e instituciones estadounidenses a realizar transacciones financieras. Esto ha tenido un efecto no solo para Cuba, sino un marcado efecto extraterritorial en terceros países. Hay una idea muy importante que desde ayer la Cancillería resalta y creo que es una de las ideas centrales de la declaración. El carácter, obviamente, a pocas horas de que concluya este gobierno, algunos medios he estado leyendo, hablan del ocaso del gobierno de Biden, tiene un carácter muy limitado, pero ha señalado la Cancillería, lo hacía el presidente, primer secretario del partido ayer, se trata de una decisión en la dirección correcta. Y en línea con el sostenido, con el firme reclamo del gobierno y el pueblo de Cuba y con el llamado amplio, enfático, con el llamado reiterado de numerosos gobiernos, de forma especial, gobiernos de América Latina, gobiernos del Caribe, de cubanos en Cuba y residentes en el exterior, pero también ha habido un llamado importante de organizaciones políticas, de organizaciones religiosas, sociales, de numerosas figuras políticas dentro de los Estados Unidos y de numerosos países. El gobierno de Cuba, y yo resalto que ayer también en la red social X lo hacía el primer secretario, agradecía a todos por su contribución, por la sensibilidad y efectivamente es una decisión, la anunciada en la jornada de ayer, que está poniendo fin a medidas coercitivas específicas. Importante también esto. El bloqueo en su conjunto se mantiene. Aquí estamos hablando de medidas muy concretas que junto a muchas otras
causan desde hace décadas un grave daño a la economía cubana. El efecto es severo sobre la población. Eso yo creo que no hay que explicarlo, lo sabemos todos. Ha sido un tema presente en los intercambios oficiales de Cuba con el gobierno de los Estados Unidos, y es muy importante también señalar que a pesar de estas medidas puntuales, específicas, el bloqueo económico en su conjunto y buena parte de las decenas de medidas coercitivas que se pusieron en vigor desde 2017 lo han venido reforzando y tienen pleno efecto. Y ese pleno efecto no es solo para Cuba, sino que tiene un marcado carácter extraterritorial. Afecta a Cuba, a los Estados Unidos y a terceros países. Y como es natural, si es así, ese carácter extraterritorial viola el derecho internacional. Viola los derechos humanos de todas las cubanas y de todos los cubanos. La declaración del MINREX, que la pueden consultar en diversos sitios, cita algunos ejemplos de lo que continúa a pesar de estas medidas. Hay una persecución que es ilegal, que es agresiva contra los suministros de combustible que Cuba tiene legítimo derecho a importar combustible, como lo hace cualquier país del mundo. Se mantiene también la cruel, la absurda persecución de los acuerdos legítimos. Con esto ha habido una particular atención, persecución a la cooperación médica internacional de Cuba con otros países. Y esto amenaza con privar a millones de personas de esos servicios de salud que en no pocos países, incluso son los únicos, no tienen muchísimas, millones de personas acceso a servicios propios de salud en los lugares donde se encuentran los profesionales cubanos. Otro ejemplo que cita la declaración es el de las transacciones financieras. Las transacciones financieras internacionales de Cuba o las de cualquier nacional que estén relacionadas con Cuba permanecen bajo prohibición y permanecen bajo represalias. Los buques mercantes que atraquen en Cuba también siguen amenazados. Esta es una persecución importante con consecuencias nefastas para la economía cubana. Por otro lado, hay que recordar que todo ciudadano estadounidense, toda empresa, toda entidad subsidiaria de una corporación de ese país sigue teniendo prohibido comerciar con Cuba o con entidades cubanas, salvo excepciones muy puntuales, excepciones muy restringidas y que están, digamos, a punta de lápiz, muy reguladas. ¿Quiénes son las que pueden hacerlo? El acoso, la intimidación, las amenazas contra el nacional de cualquier país, volvemos con los efectos extraterritoriales. Cualquiera que se proponga comerciar con Cuba o invertir aquí continúa siendo política oficial de los Estados Unidos que no lo haga, impedirlo bajo cualquier vía. Cuba sigue siendo un destino, este es otro elemento que el gobierno estadounidense prohíbe a sus ciudadanos. La guerra económica permanece, todo esto es guerra económica, la guerra económica persiste y plantea que el obstáculo fundamental al desarrollo y a la recuperación de la economía cubana, con un alto costo humano para la población, sigue siendo sin dudas el estímulo a la migración. La decisión anunciada ayer por los Estados Unidos corrige, sí, es verdad que corrige, pero lo hace de forma muy restringida, aspectos de una política cruel, de una política injusta. Es una corrección que ocurre ahora, está diciendo el Ministerio de Relaciones Exteriores, a punto de producirse un cambio de gobierno. Cuando debió haberse materializado hace años, a mí me gusta decir que no solo materializar, quitar a Cuba de la lista, es que Cuba nunca debió estar en la lista. Como acto elemental de justicia, sin reclamar nada a cambio, sin fabricar pretextos para justificar la inacción, si es que se deseaba actuar de forma correcta. Hay otra cuestión. Para excluir a Cuba de la lista arbitraria de estados patrocinadores del terrorismo, debió bastar, señala el MINREX, el reconocimiento, nada más que la verdad, el reconocimiento de la verdad, la ausencia total de razones para tal designación y el desempeño ejemplar de este país, de Cuba, en el enfrentamiento al terrorismo, lo cual han admitido incluso agencias del gobierno de los Estados Unidos. Se conoce, llama la atención la primera declaración, que el gobierno de ese país podría revertir en el futuro las medidas hoy adoptadas. Este es un punto que ha tenido desde ayer polémica, análisis. Es verdad, es cierto, estamos a solo horas de un nuevo gobierno. El gobierno puede revertir las decisiones que se adoptaron ayer. Esto no es nuevo, ha ocurrido en otras ocasiones y como muestra de la falta de legitimidad, de ética, falta de consistencia y de razón en su conducta contra Cuba, porque ¿qué cambia en 5 días para tomar una decisión ahora y otra después? Cambia, digo, en el sentido de este país de poder
cambiar diametralmente en un sentido opuesto una situación para modificar una decisión. Está claro que lo que persiguen es un objetivo claro. Para hacerlo, los políticos estadounidenses no suelen detenerse en encontrar justificación honesta. Claro que no pudiera ser de otra manera. Mientras siga vigente la visión descrita allá, en el lejano ya 1960, por el entonces subsecretario de Estado asistente Lester Mallory, y a la meta que él describía, la meta de doblegar a los cubanos por vía del cerco económico, hacerlo por la miseria, por el hambre, por la desesperación. No se van a detener en justificaciones mientras ese gobierno continúe siendo incapaz de reconocer, de aceptar lo más importante, que es el derecho de Cuba a la libre determinación. Mientras siga dispuesto a asumir el costo político del aislamiento internacional que le provoca su política genocida, lo está demostrando la reacción. Mucho la atención la de Ernesto Samper, expresidente de Colombia, porque hay que recordar que la participación importante, trascendente de Cuba en el proceso de los acuerdos de paz en Colombia fue el elemento cardinal que utilizó el gobierno de los Estados Unidos para incluirnos en la lista. Automáticamente ayer, decía el expresidente Samper, es una deuda que tenía el gobierno de Duque con Cuba, agradecer la participación, y que salga Cuba de esa lista es un acto de justicia. Bueno, estos son algunos de los elementos contenidos en la primera declaración. Se reafirma que Cuba seguirá denunciando la política de guerra económica, los programas de injerencia, las operaciones de desinformación y descrédito, financiadas cada año con decenas de millones de dólares del presupuesto federal de los Estados Unidos. Cuba también permanecerá dispuesta a desarrollar una relación de respeto, así ha sido siempre, con ese país, basada en el diálogo, basada en la no injerencia en los asuntos internos de uno y otro país, a pesar de las diferencias. ¿Qué propongo, Yanela? Después de las 7 de la mañana, regresar. Está ya con nosotros aquí en la redacción, en el estudio de la revista Buenos Días, un funcionario de nuestra Cancillería, quien, por cierto, hace, Yanela, muy pocos días acaba de llegar de Washington, de los Estados Unidos. Por varios años nos representó allí, de tal forma que tiene información fresca, actualizada, y puede ayudarnos a entender mejor los contextos que permiten entender lo que está ocurriendo en este momento. Después de las 8 de la mañana voy a regresar con una segunda entrevistada que es la vicepresidenta del Tribunal Supremo, porque hay otra declaración que tiene que ver con beneficios de excarcelación para más de 500 personas que estaban cumpliendo sanción en Cuba. ¿Cuál es la explicación legal de esto? Tiene un carácter excepcional, esto ocurre normalmente en Cuba, ¿qué leyes lo amparan? Se habla de la intervención del Papa Francisco como parte del jubileo de este año 2025. De todo ello vamos a hablar, reitero, después de las 8 de la mañana en un segundo momento de entrevistas aquí en la revista. Vuelvo contigo, Yanela.